Carlos Carsolio Larrea, explorador, conferencista, piloto de parapente, alpinista desde el vientre, padre de familia, ingeniero civil y más. Más allá de alcanzar en 1989 la cumbre del Everest, como el primer latinoamericano en realizar la hazaña sin el uso de tanques de oxígeno, Carlos dejó una contundente huella en la historia del alpinismo como el primer hombre latinoamericano y cuarto mundial en ascender las 14 montañas que superan los 8,000 metros de altura. El primer hombre en alcanzar 4 cumbres de picos de más de 8,000 metros de altura sin tanques de oxígeno en una misma temporada. El primer ascenso mundial al pilar sudeste de Nanga Parbat, 8,125 metros de altura en la pared de Rupal, el precipicio de roca y hielo más grande del mundo, ruta que hasta la fecha no ha podido ser repetida. El récord de velocidad de ascenso a 3 picos de más de 8,000 metros de altura, el único en escalar los 7 picos de más de 8,000 metros en solitario, 2 de ellos por nuevas rutas de alta dificultad técnica. El primero en establecer nuevas rutas de alpinismo vertical en las grandes paredes de la isla del Baffin, en el círculo polar ártico. Escalas de dificultad, cumbres, ascenso, primer ascenso mundial, empresario, coaching, conferencista. Bueno, tenemos todo un personaje aquí. Carlos Carsolio, bienvenido a Un Café con Almalí. Tenemos nosotros aquí a bueno, ya escucharon ustedes un poquito de lo que ha hecho Carlos a lo largo de su muy cortita vida, ¿sí? Todo un personajazo, todo bueno, les podemos decir. Y por supuesto que esta va a ser una entrevista muy especial, con un toque así como que mágico, una charla entre amigos, Carlos, si me lo permites. Y antes de comenzar, me gustaría recordarles a ustedes nuestras redes sociales. Nos pueden escribir a uncafe@hotmail.com, en Twitter, Bella Almalí, síganme por favor, en Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Google Maps, en todas las redes sociales, Bella Almalí. Así es que síganos por favor, y yo sé que este programa, bueno, va a ser uno de muchos porque usted lo va a pedir y porque el personaje que tenemos el día de hoy, bueno, no lo van a volver a ver, no porque no quiera, sino porque tiene múltiples ocupaciones. Carlos, te estoy correteando desde hace 3 años, no sabes. Bienvenido. Como decía al principio, tienes un currículum impresionante. Yo estuve investigando y estuve leyendo y decía, bueno, es que lo quiero principiar, lo quiero así como que acortar, y no se puede. O sea, has hecho millones de cosas. ¿De dónde saca Carlos ese espíritu para hacer tanto? Pues mira, yo tuve la fortuna de encontrar cosas que amaba desde pequeño. Mis padres me introdujeron en el mundo de la montaña porque ambos eran alpinistas, y hubo dentro de las diferentes disciplinas que se realizan en el mundo de la montaña, hubo una que desde que tengo memoria me gustaba estar colgado de las piedras, escalando las piedras. Y bueno, es algo natural al ser humano, todos los niños trepan armarios y todos los niños nos trepamos a los árboles, pero yo tuve la fortuna de estar en el ecosistema apropiado para seguir desarrollando esa pasión de estar en el espacio. Y además, vertical. Hijos de padres alpinistas, ¿no? Porque si bien no estoy mal informada, tu mamá, cuando estaba embarazada de ti, ¿sí?, contraindicaciones del médico, subió en listas, igual me parece, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, digo, bueno, por eso decía yo, desde el vientre ya traes como que el alpinismo en las venas. En lugar de tener sangre, yo creo que corre nieve por tus venas, ¿no?
Pues sí, fue una infancia afortunada en ese sentido y en el sentido de ir entendiendo la naturaleza. Yo siento que así vivieron todos los seres humanos pues el Homo sapiens lleva 200.000 años en el planeta y solo llevamos 10.000 años de agricultura, es decir que durante 190.000 años vivimos todos los seres humanos como alpinistas. Todos los días era salir al espacio agreste de la naturaleza salvaje y a sobrevivir y evolucionar. Entonces yo siento que todos pensábamos parecido a cómo piensan los alpinistas en una situación continua en la que está en riesgo la vida, en la que tienes que desarrollar una serie de actividades con éxito para alimentarte, para poder mantener a tu familia, etc. ¿Qué te da el alpinismo que no te da otra disciplina? Por ejemplo, no sé, a lo mejor el ciclismo o la natación o el fútbol o el tenis. Yo creo que todas las actividades humanas se parecen en el sentido de cómo te aproximes a ellas. Curiosamente yo he notado una similitud entre las formas de pensar de la gente que ama lo que hace. Digamos, un artista que ama el lienzo, un músico que se compenetra tanto con la música, o un alpinista que está colgado en una pared, o un surfista que está en medio de una ola, o un maestro que ama dar clases. Es una esencia que te permite llegar muy lejos, que es muy diferente a buscar una medalla o a buscar un reconocimiento o a competir como tal. Los atletas olímpicos que yo conozco en su vejez, muy plenos, muy satisfechos, son aquellos que la medalla era secundaria, no les importaba. Lo que les importaba era su deporte, y como consecuencia de tal pasión llegaron a ser de los mejores. Yo siento que esa es la clave en la vida, encontrar un porqué profundo para hacer las cosas. Yo nunca he entendido los alpinistas que suben las montañas para tomarse la foto y presumírsela a sus cuates y se atascan de tanques de oxígeno y escaleras y sherpas y minimizan o bajan la dificultad de la montaña al nivel de sus capacidades en vez de entrenarse para abordar la montaña con respeto. Exactamente, porque aparte de que eres alpinista, escogiste la parte difícil del alpinismo, ¿no? Que es la escalada vertical. O sea, no nada más es decir, bueno, yo voy a llegar, por ejemplo, a la cumbre del Everest, a escalar en donde estamos. Explícanos dónde estamos ahorita, qué tenemos atrás. Bueno, esta montaña que está aquí atrás es uno de los símbolos del alpinismo de alto nivel. No así el Everest. El Everest es de hecho una montaña sencilla para los alpinistas. De hecho, a los jóvenes alpinistas realmente dedicados en aquellos años, vaya, yo ya tengo 50 años, pero a quien se dedica de lleno al alpinismo no le atrae el Everest. El Everest le atrae como a los excursionistas o a los que suben cerros, porque es el cerro más grandote. Pero a los escaladores no, porque no es difícil. A nosotros lo que nos atrae es picos como este, que es el Cerro Torre. Este sí es un símbolo de alpinismo de alto nivel. Quien sube el Cerro Torre está clasificado como un muy buen alpinista. Es como un examen de alpinismo. Es una montaña al final del continente americano, que es una pared vertical tremenda, copeteada como se ve ahí con un casquete de hielo, como si fuera un barquillo gigante. Y esta montaña pues es una maravilla de granito vertical, parece como una flama de piedra, un gran alpinista la describió como un grito de piedra. Sí, porque, bueno, difícilmente practico caminata y menos alpinismo y menos escalar, pero sí, investigando un poquito y observando algunos videos y algunas fotografías, pues la verdad es que sí veo que no es tan sencillo. O sea, de la parte complicada que implica lo que es el alpinismo, la preparación física, el clima, la altura, no puedo respirar, vértigo, mareos, bla, bla, bla. Encima de todo eso, la parte técnica para este tipo de montañas, ¿no? Así totalmente vertical, y dices, bueno, ¿cómo le hago? En palabras sencillas, ¿cómo puedes
escalar o subir, si es la palabra correcta de escalar, una montaña como esta, por ejemplo, o en vertical, si no tienes hacia dónde aventar la cuerda y amarrarte, o sea, estás amarrado desde abajo, digo, o no, ¿cómo le haces? No, tú vas usando los asideros, los agarres que presenta la roca, que a veces son muy escasos y se vuelve cada vez más difícil. Y no hay cuerdas arriba. Sí. Tú vas escalando la pared y si te caes, tú caes el doble de la distancia al último anclaje bueno que hayas colocado. Si no está bien colocado, pues caes más. Tu compañero detiene la cuerda si te caes y tú caes toda esa distancia, claro, con el riesgo que te puedes romper algo en esa caída. Tienes que tratar de evitar al máximo caer. Tú te preparas, te entrenas, montaña a la que vas, montaña a la que estás preparado, porque el alpinista ama la vida, el alpinista no es un suicida. Si tú vas a algo y no estás preparado en la vida, bueno, en la vida normal te frustras, pero en el alpinismo te matas. Cuando yo hablo con jóvenes de prepa, les digo, bueno, es como si fueras al examen de cualquier materia y si no sacaras 8 te mataran. Entonces no vas a ir al examen a ver qué copias o a ver qué te cae del cielo. Solo vas al examen cuando estás preparado. De manera que la mentalidad del alpinista de gran pared, que así le llamamos a esta especialidad del alpinismo, que son los terrenos verticales de grandes dimensiones, pues solo vas cuando estás preparado y asumes el riesgo de los imponderables, porque vaya, nunca puedes estar al 100%, pero has preparado al máximo y has imaginado todos los escenarios posibles hasta los peores y te has preparado mental, física, técnicamente para poder superarlos. ¿Y si funciona eso de no mires hacia abajo porque te desconcentras o te da vértigo, o es un mito? No, es una parte muy importante de tu movilidad, de tu ubicación. Tú trabajas muy tridimensionalmente cuando estás escalando, tratas de percibir el todo, como cuando vienes manejando, pues tú estás viendo todos los espejos y hacia todos lados. Es lo mismo en la montaña, tú estás viendo dónde pones el pie, tú estás tratando de ubicarte tridimensionalmente. Pero no volteas así a ver el vacío, o... Sí, hay un gran gozo en el vacío, en el paisaje. Sí, sientes bonito, o no sientes así de, o sea, se me caigo en la torre, o sea, hasta allá o desde allá vengo. O a lo mejor eso te impulsa para decir, ya subí, no sé, 8,000 metros, me faltan 200 o me faltan 100, ¿no? Pues es una sensación bellísima ver desde arriba las cosas y voltear hacia abajo, esa sensación de distancia respecto a tierra firme. Estás como navegando en un mar de piedra vertical alejado de la costa y te da una sensación de plenitud, de estar integrado a la montaña. ¿Qué siente Carlos al estar en la nieve? ¿Qué sientes? ¿Qué te da la nieve? Bueno, el terreno vertical, que fue mi especialidad, a veces estás en desierto, por ejemplo, hay paredes en zonas desérticas que son maravillosas, y hay paredes en zonas heladas, como en el Ártico, como en los Himalayas. Cuando se combina roca y hielo, es más difícil. Es lo que llamamos terreno mixto. Y cuando tú estás en terreno mixto, en las altas montañas del mundo, en esa verticalidad, tu sensación de compromiso es total. Te conviertes en un artista del manejo de diferentes terrenos, desde la roca deleznable, la roca que se rompe, hasta los diferentes tipos de nieve o hielo. Tenemos muchos nombres para nombrar lo que es el agua congelada. Existe desde la nieve polvo hasta el hielo cristal, el hielo frágil, el hielo que se rompe cuando das un pioletazo y que tienes que ser sumamente delicado para avanzar en ese hielo. Cuando es terreno vertical, de cascadas verticales, ese hielo se rompe. Entonces entre nosotros tenemos cierta nomenclatura, ciertas definiciones para cada uno de los tipos de hielo y de nieve, que es parte de nuestro lenguaje, así como los esquimales tienen muchos nombres para los diferentes tipos de nieve.
En el caso del alpinismo también. Tú que conoces, pues digamos, todo, o por lo menos lo más importante, ¿sí? Leía y en una de las entrevistas que te han hecho, y también veía de los reportajes, múltiples reportajes que tienes, que cuando fuiste al Nanga Parbat, sí. Al Nanga Parbat, a los 100 metros de la cima te regresas, o algo así. Creo que lo hiciste en 8 intentos o en el noveno. No, aquí el Cerro Torre fue el Cerro Torre. Este me costó 8 intentos. ¿Cómo puedes hacer? O sea, a mí, yo preguntando y reflexionando un poquito, decía, bueno, si ya subiste 8100 metros, por darte un ejemplo, y te faltan 100, ¿cómo decides regresarte? O sea, como que no es más fácil decir, bueno, pues el último empujón y ya nada más me faltan 100, si ya subí, no sé, 8000, o bueno, 2000 de parte difícil. Mira, tú siempre, bueno, yo me llegué a bajar de muchas montañas para prepararme mejor e intentarlas de nuevo, o para encontrar otra ventana de oportunidad climática para ascender en un momento más apropiado. Todas las montañas que me propuse las escalé, excepto la última cuando ya me retiré, cuando yo ya venía en un declive. Pero a veces intentas, muchas veces, porque hay una línea indefinida que no sabes dónde está, que le llamamos la línea del riesgo. Esa línea es subjetiva, está relacionada con tus capacidades, con el momento climático, con diferentes circunstancias, con tu propio estado anímico, físico, técnico. Y si tú superas esa línea, tú sabes que tal vez llegues a la cima, pero ya no bajes vivo. El objetivo en la montaña no es llegar a la cima, es bajar vivo. Y la cima es apenas la mitad del camino. Y no es más, porque bajas igual, o sea, bajas por el mismo lugar donde subes. Varía, podría ser de la montaña. Muchas veces. ¿Cuál es la parte difícil de bajar, bajas, por ejemplo? Muchas veces bajas por el lado fácil de la montaña. ¿Cuál es la parte difícil de bajar? Pero, por ejemplo, aquí en el Cerro Torre no hay ninguna parte fácil. No, pero en las demás, ¿cuál es la parte difícil de bajar? No llegas, pones tu banderita, o bueno, simbólico, y dices, ok, yes, ya lo logré. Ahora sí, pues, vamos. No, el descenso es algo sumamente delicado. Estadísticamente en el alpinismo vertical hay más muertes en los descensos que en los ascensos. Por varias razones, o bien no llegaste a la cumbre y vienes distraído, vienes decepcionado, o bien sí llegaste y vienes eufórico. En cualquiera de las dos situaciones cometes errores, más que nada ligados a cuestiones emocionales sumadas al cansancio. Y entonces pues es muy peligroso. El descenso es una parte en la que tienes que estar muy concentrado, bueno, al igual que durante la escalada. Leía también que tienes muchas marcas en ascenso solo, en solitario. ¿Qué quiere decir solo? ¿Que nada más tú y tu equipo? No. O solo en nombre sea de Dios, de a mochilazo me voy solo? Solo es solo. A la base de la montaña generalmente te acompaña un equipo, porque tú estás mucho tiempo en las montañas. Las montañas, por ejemplo, del Himalaya, tú no puedes llegar y subirlas de golpe, porque es como si hubiera una descompresión en el avión cuando vas sin tanques como de que tienes que irte ambientando, ¿no? Pedacito por pedacito. Adaptarte a la altitud. Eso le llamamos aclimatación. Entonces, digamos, si tú vas a ir a una X pared, por ejemplo, de lo más extremo, vas a una pared virgen que nadie ha escalado en una ruta de alta dificultad en solitario. Entonces tú te aclimatas en otros picos. ¿Solitario quiere decir tú solo? ¿No llevas equipo contigo? No, es solo. Sí, no. Todo eso... O sea, solo de mi alma y yo, mi conciencia y yo, o dejas abajo no sé, al entrenador o al coach o a los otros. El alpinismo de alto nivel es de grupos muy compactos, dos, tres, cuatro máximo, y en solitario también. Ese es el alpinismo de buen nivel. El otro alpinismo
no es alpinismo, es una especie de turismo. ¿Excursión podría ser? Sí, eso donde van con sherpas, poniendo campamentos de altura, poniendo cuerdas, escaleras, llenando de vituallas, tanques de oxígeno. Eso no es alpinismo, eso le llamamos turismo de altura. Puede ser un turismo difícil o de los turismos más difíciles, pero no se compara con el alpinismo vertical, hay un abismo de diferencia. Eso no es, quien necesita un guía en una montaña, pues no tiene nivel. ¿Cómo te ubicas? Los sherpas es gente que no tiene nivel alpinístico de alto nivel, no les interesa, el alpinismo difícil no les interesa, ellos se dedican a ayudar a los turistas a subir a las rutas fáciles. Los expertos es otro mundo, es un mundo donde has tenido un entrenamiento brutal de años para poder meterte esas paredes. ¿Cuánto te lleva a subir esto, por ejemplo? Así de decir, bueno, empiezo hoy. Bueno, el Cerro Torre es particularmente complejo porque además de su dificultad técnica, las ventanas de buen tiempo son muy breves. Tener más de 24 horas de buen tiempo en el Cerro Torre es algo inusual. Casi siempre las ventanas son 18 horas, 20. Ahora ya con el conocimiento climático de los satélites y toda la tecnología actual, se ha facilitado poder prever los mejores periodos. Pero aún así son breves. De manera que tú en el Cerro Torre, además de la dificultad, necesitas ser muy veloz. Escalar en terreno vertical. Hablamos de cuántos días, cuántas horas. No, el torre es de 1 o 2 días. ¿Cuándo mucho? Sí, por tus periodos de buen tiempo. Entonces es... Vas rapidísimo escalando con protecciones lejanas, con una cierta toma y un manejo de riesgos, con una gran coordinación entre tú y tu compañero respecto al manejo de la cuerda, respecto a los relevos. Por ejemplo, si tú punteaste 5 tramos, entonces ya estás en cierto momento muy cansado y tu compañero te releva y tú vienes segundeando, le llamamos cuando vienes detrás, y para después puntear, o sea, ir al frente de la cordada. Así es como avanzas en este tipo de paredes. Y solo no, o sea, bueno, cuando lo haces solo en las ocasiones que has subido, solo pues, o sea... El alpinismo en solitario tiene varias vertientes. Uno es el solo integral. Solo integral es cuando no llevas ni cuerda. ¿Tampoco de verdad sí hay eso? Sí. ¿Sin cuerdas? Sí. No puede ser. ¿Cómo estás vivo? O sea, por supuesto, porque eres de los mejores. O sea, de verdad te admiro muchísimo. Eres de los mejores y vamos a hablar más adelante un poquito de todo lo que has hecho ya en otras cuestiones. Es como los trapecistas. Un buen trapecista ya no usa red. Y al público se le encoge el corazón y el público no podría hacer esas piruetas porque se mata. Pero el trapecista, ¿estás de acuerdo que es el mismo espacio, el mismo trapecio y la misma rutina? Y en el caso del alpinismo, ni es la misma montaña, ni es el mismo clima, ni es la misma rutina, ni es el mismo espacio. Y es una sorpresa, tú vas descifrando la escalada en cada momento, ¿no? En cada momento. Y sin oxígeno además, o sea, esa es otra parte. Yo sé que a lo mejor la pregunta es muy burda. Obviamente es más difícil sin oxígeno por cuestiones de altura. Pero también la parte de ir cargando el tanque, como que requiere más entrenamiento físico o ¿cómo respiras allá arriba, por ejemplo? Mira, la gente que sube con tanques es tan fácil que el Everest ha sido ascendido por gente de 80 años. Dime a cualquier persona de 80 años sin ofender que pudiera ganarle a Usain Bolt en la Olimpiada. Es imposible. A los 80 años, así seas el mejor atleta de 80 años del mundo, pues no tienes, vaya, ya son 80 años. El Everest ha sido ascendido con tanques de oxígeno por gente de 80 años, que son casi empujados y llevan sus tanques, sus sherpas, claro. Y es nada más. Nunca he entendido por qué lo hacen, pero es tan sencillo que lo ha subido una chamaca de 13 años. A lo mejor es un lo hacen por la misma razón que tú haces la parte difícil, ¿no? Podría ser. Sí, pero es sin respeto. Todo este alpinismo turístico de tanques de oxígeno y campamentos no respeta la montaña, deja hecho un chiquero.
El Everest es el basurero. Puedes googlear en cualquier momento la ruta normal del Everest y está atascada de tanques de oxígeno de esta gente. Y estos tanques es como doping. La Asociación Mundial de Dopaje considera doping. Porque es una trampa, es un autoengaño, es como bajarle más de 2.000 metros a la altura de la montaña. Claro. O sea, es como estar escalando un pico de 6.000 metros en vez de uno de 8.000. Entonces, es un autoengaño. Es que tú dices 6.000 y 8.000 metros como si fueran 600 y 800 metros. O sea, la verdad, hablando de otra cosa, dejas el alpinismo o lo haces a un lado y entras de lleno al parapente y también dices, de aquí soy, y agarras el parapente y cruzas de océano a océano, cruzas de Austria a Mónaco, o sea, eres un kamikaze, Carlos, por el amor de Dios, eres un kamikaze. Ok, leí un poquito y de dónde te nace el parapente y todo. Para los que no saben lo que es el parapente, yo supongo que ha de ser como que el paracaídas sin motor, ¿no? O sea, de esos como larguitos. Sí, es un planeador de tela. Planeador de tela. Sí. ¿Cómo lograste cruzar de océano a océano? O sea, le vas soplando, le vas haciendo así. No, fue aplicando la misma filosofía que me fue tan útil, tan exitosa en la montaña. Yo hubo un momento en que me retiré, decidí retirarme, vaya, ahorita ya tengo más de 50 años. En el 98 me retiré del alpinismo, porque me di cuenta que nunca más podría superar lo que ya había hecho. Y entonces la montaña perdió un poco de su magia, se volvió más aburrida. Y yo siempre he creído que para avanzar, para dar lo máximo de ti, siempre tiene que haber un aprendizaje, porque el día que dejas de aprender estás empezando a morir. Y en el alpinismo de vanguardia mundial, en el que yo estuve 15 años, es decir, escalando lo que no se había escalado, vaya. Sí. El más alto nivel está en Europa, digamos, como en otros deportes, como en el fútbol, por ejemplo. Y en el mundial nunca viste a un futbolista de más de 40 años, porque no se puede, arriba de los 35, no puedes estar en el nivel mundial. Puedes escalar montañas toda la vida. Y yo pues de vez en cuando hago algún pico sencillo con algún amigo, mis hijos, algo. Pero realmente aquel nivel de alpinismo es imposible mantenerlo arriba de los 35 años. No hay nadie en la vanguardia mundial más allá de esas edades. Y después, más allá de ti. O sea, eso ya sí me queda claro, más allá de ti. Pero vamos a lo que voy, sí entiendo esa parte de que tienes que aprender, que tienes que buscar y tienes el espíritu aventurero nato también, como que la aventura completita, la dosis de aventura te la dieron a ti y a muchos nos faltó, pero también en parapente haces cosas impresionantes. Yo ya volaba. ¿Cuál es la parte difícil del parapente? Yo escuchaba que la parte difícil era ascender, no descender, pero a lo mejor en distancias cortitas podría ser, o sea, vamos a suponer, bueno, estoy aquí en el pico y me aviento y llego allá, y a lo mejor si tengo buen impulso y agarro buenas corrientes de aire, llego muy lejos. Pero cruzar todo el continente de océano a océano, o sea, digo, difícilmente encuentras una corriente de aire. ¿Cómo le hiciste? Danos el secreto. ¿O quién te jaló? El parapente es navegar en el cielo. Hace muchos años que dejó de ser un deporte de descenso y se convirtió en un deporte de ascenso y de traslado. Eso le llamamos cross country. Es el vuelo de travesía. Y para poder hacer vuelo de travesía es como navegar en el cielo y vas utilizando las corrientes térmicas, las ascendencias que utilizan las águilas. ¿Llevas tu GPS literalmente es así? No, las termales son como corrientes de aire cilíndricas, inclinadas por el viento, las cuales forman las nubes de borreguito. Esas están formadas por termales. Cuando tú ves dando vueltas a las aves, no es que estén sobre un cadáver, el vuelo sobre cadáver es errático, un buitre, un águila. Cuando ves a un halcón dando vueltas, es que está termaleando, está ascendiendo en una termal. Todos conocemos las termales,
La punta de una termal es un remolino de esos que levantan bolsas. Ajá. O la mamá de todas las termales es un tornado. Ajá. O un huracán. Esas corrientes de aire ascendente son muy poderosas. Y tú, una vez que entras a una corriente, atornillas, o sea, te metes en el corazón de la termal. Ajá. Y vas ascendiendo. Porque el parapente siempre está descendiendo. El chiste es que utilices corrientes que asciendan más rápido, o sea, de lo como que que tú desciendes. vas haciendo así y bajas, y vas haciendo Ya, así y bajas, vas haciendo así. Y te vas trasladando. Entonces, así como electrocardiograma, así vas haciendo. Sí. Pero, mira, es un arte. ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes cuando viene la corriente? ¿Se alcanza a ver? ¿La distingues en el cuerpo? O sea, ¿es perceptible a la piel? O... Es parecido a la intuición de los marinos. Lleva años entender el cielo. Volar es un deporte tan fácil que lo puedes aprender en un día. Técnicamente es como andar en bicicleta. O sea, no creo. En serio, a lo mejor de paracaídas. No, es relativamente fácil. La técnica de vuelo de levantar un parapente y volar es muy sencilla. Es como aprender en moto, digamos. Pero entender el cielo lleva muchos años. Muchos años de práctica, de oler, de sentir, de entender la micrometeorología, cuestiones locales, cuestiones macro. Las termales, para que las puedas usar, necesitas un detonador térmico, algo que las detone, que puede ser el viento, que puede ser el paso de un camión en una carretera o algo. Y necesitas un foco térmico, un campo que se caliente y un lugar donde desprende. Digamos, hay algunos cerros en medio de un valle, que ahí es donde se desprende la termal. Es como si el techo de una cueva húmeda, donde gotean las estalactitas, como si lo voltearas. La gota es la termal que se va al cielo. Y son cíclicas. Entonces, aparte tú tienes que llegar en el ciclo correcto, porque el cilindro se acaba. Hay un momento en que ya se acabó el aire caliente y ya no hay. ¿Cómo se ve desde arriba? ¿A qué altura más o menos planeaste para hacer esa travesía? Es que hay termales, en aquella travesía llegamos a tomar termales de más de 2,000 metros de desnivel, o 3,000. Es maravilloso, cuando tú logras avanzar tantos metros en una termal e irte alejando del piso y meterte a las nubes, que es mágico. ¿Qué sientes? Entrar a una nube es una sensación de ingravidez, de estar... Todo se vuelve blanco, de manera que pierdes el horizonte. Tienes que tener experiencia para irlo haciendo cada vez más. A veces hay nubes en las que estás muchos minutos. Y cuando sales por arriba de la nube... No sabes si es arriba o es abajo. No, sí es una sensación fantástica, porque la nube se convierte como en una montaña. Y surfear la montaña, es decir, el viento que choca con la nube, tú también lo puedes utilizar para estar surfeando. Surfear la nube es mágico. ¿Qué te gusta más? Entre la montaña y el parapente. Claro. Pues ambas. No se vale ambas. O sea, yo sé que cada quien tiene lo suyo. Sí, la montaña tiene lo suyo, tiene su preparación y tiene sus satisfacciones. Y el parapente también tiene su preparación y tiene sus satisfacciones. Si a ti te dieran a escoger uno de los dos, que te dijeran, ¿sabes qué? Nada más vas a lograr todo lo que has logrado, pero en una sola cosa. Escoge montaña o escoge parapente, ¿qué escogerías? Es muy difícil. Es como escoger uno de tus hijos, no se puede, tengo 5 y a todos los quiero igual, no se puede. La montaña es más intensa en todo, en dificultad, en preparación, en muchas cosas. Pero cuando estás arriba y volteas a ver pero lo que lograste. El parapente fue como un retiro, una etapa distinta, en la que yo podía recordar que me llegaran esos momentos de integración con el todo, con la naturaleza que viví en la montaña. Para mí el parapente es como meditar en el cielo, es una forma de recordar, es una forma de estar integrado. Y además también lo hiciste solo, o sea, también el parapente también lo hiciste solo. Bueno, en el parapente siempre vas solo, a menos que estés volando a un pasajero, a un amigo, en un tándem. Yo he volado a muchos amigos y he volado a 4 de mis hijos en un mismo vuelo, que vamos 5 en el mismo parapente. Pero eso es en vuelos, digamos, sencillos, de no mucho riesgo. Ya en los vuelos de alta dificultad, volar es como cualquier actividad deportiva.
Carlos, por el amor de Dios. No, en serio. ¿Cómo puedes decir? Bueno, o sea, para un experto como tú, por supuesto que es sencillo, pero para nosotros simples mortales... Lo que pasa es que vivimos en un país extremadamente conservador. Hay una chamaca holandesa que le acaba de dar la vuelta al mundo hace unos años en solitario, en un velero, al planeta. Ajá, sí. Pero en México no hay un solo velerista mexicano que le haya dado la vuelta al mundo en solitario. En Brasil hay decenas, en Francia no sé cuántos. O sea, no somos un país que patente, somos un país conservador. Hay jóvenes que vienen rompiendo afortunadamente esto. Por ejemplo, en los descensos de kayak más difíciles, antes eran noruegos, canadienses, ahora hay un mexicano entre los mejores del mundo. Y así las jóvenes generaciones ya vienen rompiendo este paradigma. Afortunadamente. ¿Qué se necesita, aparte de lo físico, ¿sí? Y aparte de lo mental, ¿qué preparación necesitas o qué necesitas para hacer ese tipo de cosas solo? Para escalar una montaña como esa que tenemos solo, para hacer un vuelo como los que tú has hecho impresionantes en parapente solo. Pues necesitas una enorme preparación. En los años que yo hacía alpinismo de alto nivel, entrenaba muchas horas al día. Pero aparte de lo físico y aparte de la preparación física que es per se, y la preparación mental que es obvia, ¿qué necesita una persona? ¿Qué necesito yo para hacer esas cosas solo? Mira, lo mismo que necesitaste cuando anduviste la primera vez en bicicleta. Estaba sola. Si recuerda cada quien la vez que anduvo en bicicleta, la primera vez, se requirió una decisión pese al miedo. Y esa sensación de equilibrio, de ir avanzando, del viento en la cara, de la sensación de logro, es tan compleja. Todo lo que tienes que pensar es muchísimo. En la piedra, en el camino, en el viento, en el paisaje, en el pedaleo, en el manillar, en el equilibrio, en todo, que si quisieras hacerlo de forma racional, no podrías hacerlo. No se puede. Se hace de una forma intuitiva que yo denomino la ventana de concentración. Es parte de la filosofía que compartimos en mis conferencias, en nuestros cursos, en todo lo que hacemos. Es una forma de operar de un profundo compromiso, donde no hay distractores, donde estás muy feliz, donde estás muy pleno, como un niño haciendo su acuarela, o un niño haciendo un rompecabezas, o un cirujano en una mesa de operaciones, en una situación de vida o muerte, o un astronauta, es un maestro que ama dar clases. Entras en un estado mental de otra dimensión a la que estamos acostumbrados todos los seres humanos. Claro. ¿Qué sí y qué no repetirías de pues, todo lo que has hecho? He cometido muchos errores en la vida. En todo momento siempre se presentan a veces circunstancias en las que cometes un error. Y yo repetiría todo. Porque sin los errores no hay progreso. Tú no puedes esperar a la perfección para avanzar, porque si no hay un anquilosamiento, o sea, no hay avance, no hay progreso. El progreso está basado moviéndote en lo que yo llamo el borde de control. Es como un surfista que está en la tabla. Lo único que domina es la tabla. Lo que está más allá de la tabla está fuera de su borde de control. Pero si tú te concentras en tu borde, que es muy diferente a tu zona de confort. Claro. Tu zona de confort no es claro. Estar en la tabla, es estar en el sillón. Pero estar en la tabla, en el borde de control, es lo mismo el alpinista en solitario. Tú no vas en solitario a una pared a la que no tengas la seguridad de que tienes la capacidad técnica de claro. poder hacerlo. Y moviéndote en ese borde de control es que hay una evolución, porque estás forzando a tu organismo. Toda la gente lo conoce actualmente porque la gente que diseña videojuegos abusa de esta característica humana, de esta necesidad de estar en ese estado mental. Cuando tú te metes a un videojuego, entras a ese estado mental de profunda concentración, de satisfacción. El problema es que no hay una motivación profunda y entonces no te deja nada. Y en el Hoy vas a estrenar un Toyota.
Aprovecha que ahora Toyota solo en agosto te ofrece bonos hasta de 30,000 pesos, tasas desde 6.95% y... En el caso de la montaña la motivación es tremendamente profunda. En el caso de criar a tus hijos la motivación es profundamente... es decir, en la vida hay que escoger caminos apasionantes, caminos con corazón, porque gracias a ellos vas a llegar a otras muchas cosas. Ay, sí, te avientas cada frase que bueno, tengo tu jazz, no sabes. Impresionante. ¿Cuál es el siguiente desafío para Carlos Carsolio? Pues mira, yo me retiré del alpinismo hace ya muchos años, en el 98. Después me dediqué mucho al vuelo de distancia en parapente en varias partes del mundo. Y también me he alejado de ello también. Después de la travesía de México me di cuenta que no podía superar eso y que si lo quería hacer pues tendría que dejar muchas otras cosas. Y pues tengo 5 hijos, tengo empresa y llevo 10 años apoyando inventores. Mi pasión es la innovación. En el alpinismo lo fue 15 años. Pero así el desafío que dice Carlos Carsolio, o sea, no el alpinista, no el de parapente, no el papá, no el ingeniero civil, no el empresario. Pero Carlos Carsolio, pero eso soy yo, todo eso que la dijiste esencia, sí, no, pero Carlos Carsolio, el ente, la esencia. Carlos Carsolio, ¿cuál es el siguiente desafío? Tengo una enorme satisfacción profesional de lo que logré a nivel deportivo en diferentes ramas y también he dado más de 1,300 conferencias en el mundo corporativo a estudiantes y creamos un centro de capacitación que lleva operando 22 años. En ese centro en el bosque hemos capacitado a miles de ejecutivos de 500 empresas. Ese ha sido también un satisfactor profesional, poder compartir todas esas enseñanzas de la montaña para aplicaciones muy prácticas. Pero desafío, porque te lo voy a poner. Mira, el desafío más grande... A lo mejor, no sé, leer un sudoku, quisieras, no sé, jugar ajedrez, por ejemplo, o quisiera... no sé, algo que represente desafío para ti y que va a ser difícil, la verdad es que va a ser muy difícil por todo lo que has hecho y por las conferencias que das y toda la motivación. Eres un ser de espíritu, eres un líder. Mira, actualmente estoy desarrollando una pasión que siempre he tenido. Desde niño me ha gustado mucho usar las manos para fabricar algo. Yo fabricaba mi propio equipo porque en mi familia había apoyo, pero nada más para estudiar en escuelas públicas, no había para más. Así que el alpinismo es caro y tú tenías que fabricar tu futuro. Yo fabricaba mi equipo de escalada y lo vendía. Y era una cuestión muy manual, de taller. Pero algo en particular siempre me gustó. Cuando yo tenía 11 años, vendía piñatas para financiar mis escaladas. Y recuerdo que con la compra de mis primeras piñatas, compré un bloque de hielo y ese bloque de hielo lo coloqué vertical en mi casa con cuerdas para poder escalarlo, subir y bajar hasta que se rompió todo y terminamos en una guerra de hielazos con mis hermanos. Pero mi interés era encontrar financieramente formas de ayudar o de soportar más mis escaladas y fabricaba piñatas. Para mí me gustaba mucho esa cuestión manual de esculpir porque eran piñatas artísticas. Y la escultura siempre ha sido algo que de lo que he leído mucho, de lo que me he capacitado. Hemos elaborado esculturas y hemos diseñado tecnologías. Llevo 10 años apoyando inventores. O sea que eres un estuche de monerías, por supuesto. Pues la escalada es muy parecida. ¿Un libro? Por ejemplo. Tengo un libro que no me gustó porque tuvo mucha mano de terceros, que se editó en el 90, que fue premio al mérito editorial. Tengo la espinita. Yo siempre pensé que no puedes hacer un libro autobiográfico realmente completo, sino más allá de los 50 años. Cuando ya tienes una experiencia de vida, y ya llegó el momento, debo de dedicar el tiempo, aunque estoy saturado de actividades. Entre la consultoría, conferencias que doy mi familia. Tienes los simuladores, tienes el escalódromo, tienes la empresa con Fernando. Todavía sigas con Fernando, ¿no? Sí, tienes sí. la empresa con Fernando.
tienes, sé que escalas con tus hijos, sé que lo acabas de decir, escalas con tus amigos. Y yo te conocí en una parte diferente, en una parte totalmente fuera del alpinismo, fuera del deporte, fuera de la empresa, fuera del líder, fuera de todo eso. Nos conocimos humildemente en un proyecto que estabas realizando en Islas Marías con un producto que se llamaba masa roca. ¿Sí? A grandes rasgos, o sea, a mí de lo que yo me acuerdo que medio explicaste era así como que la masa para las tortillas con cemento y que pegaba muy padre o algo así, porque no me acuerdo mucho, también fue muy poco el tiempo que pudimos convivir. ¿Qué es el masa roca? Mira, ¿todavía sigues con eso? Sí. Con mi red de contactos como conferencista y como consultor de empresas y con la unión que tengo con los organismos de diferentes cosas, dije, bueno, ¿qué hago con eso? Y con mi amor por la innovación, decidí apoyar inventores. ¿Qué es el masa roca? La masa roca es un invento de un mexicano, el maestro Carlos Javier Fernández. Él es un escultor, un maestro escultor, y él inventó este material para hacer escultura monumental. ¿Pero qué es? ¿Masa de tortillas con resistol? Es como plastilina, pero es concreto. Es un microconcreto microestructurado. Entonces... ¿Que sale del maíz? ¿Me explicabas? No, es un concreto. ¿O estaba yo muy fumada en ese día? Es un concreto, se llama masa roca porque la consistencia es como de masa de maíz. Entonces, discúlpenme ustedes, yo creo que estaba muy fumada en ese momento. O no, lo que pasa es que nos conocimos en Islas Marías, en una situación muy particular, y la atención como que no se prestaba, la atención y el ambiente como que no se prestaba mucho para conversar, y aún así conversamos, y estaba yo impresionada porque estuve el primer viaje en autobús de un campamento a otro, lo hice contigo, y decía yo, bueno, es que una personalidad de esta talla, ¿qué le puedes preguntar? O sea, ¿cómo estás? Pues ¿cómo estás? Y por Dios, o sea, soy yo, o sea, ¿qué has hecho? Pues, ¿cómo que has hecho? ¿Qué no has leído? ¿Y qué se siente? O sea, me dejaste impresionado. Islas Marías fue una etapa muy satisfactoria en mi vida. Muy bonita, ¿no? Conocí gente muy capaz en lo profesional, desde el secretario de Seguridad Pública, que lo conocía desde joven, hasta mucha gente que ha dado parte de su vida para el cambio que vivió Islas Marías. Islas Marías es un archipiélago en el Pacífico. Sí. Y es una reserva de la biosfera de la UNESCO. Sí, sobre todo la Grande, María Grande, ¿no? Que es donde está el centro penitenciario. Es uno de los lugares más vírgenes que he conocido en mi vida. Y precioso, o sea, déjenme decirle a ustedes que, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por toda la isla, o sea, todo alrededor de la isla, literal, los 360 grados, la vuelta completa, y unos peñascos en Laguna del Toro impresionante. Bueno, ¿qué puedo yo decir de peñascos? Y él decía, ay, esto me lo supo en 3 patadas y me lo bajo en 3 patadas. Carlos, ¿qué te falta? ¿Qué le falta a Carlos Carsolio para poder decir, puedo morir tranquilo, puedo morir en paz? Mira, hace muchos años llegó un punto en el que dije, bueno, ya me puedo morir. Eso es una enorme fortuna de la vida, porque cada día es extra. A nivel profesional tuve tantas satisfacciones en varias disciplinas que mi mamá decía, bueno, mis padres ambos ya fallecieron, mi madre decía que yo había sido muy privilegiado porque había vivido varias vidas. Sí. Y ciertamente, ahora, esto no quiere decir que me quiera morir. Ojalá, no, claro, por supuesto que no, por supuesto que no, pero ¿qué te falta? Pues mira, tengo una excelente relación de pareja con mi mujer actual, con la que comparto 2 hijos. Tengo otros 3 hijos de 2 relaciones anteriores. Y los 5, mis hijos, se llevan de maravilla, viajamos juntos. ¿Qué piensan tus hijos de ti? Mis hijos tienen cada quien su propia vida que han venido fabricando, con enorme esfuerzo, con su propia visión, con su estilo único.
y con algo que hemos compartido, que yo pude enseñarles, que sus madres también, y que de alguna forma lo están reflejando en su propio progreso, porque ellos están escogiendo hacer lo que les gusta. Mis dos hijos mayores, Karina y Santiago, actualmente son los campeones del Skyrunning, de la triple corona del año pasado. Sí, el Skyrunning es correr subiendo listas, igual subir corriendo montañas. Sí. Y bueno, es una satisfacción. Y ya los tendremos aquí, si Dios nos presta vida, tú les das permiso y ellos tienen oportunidad, ya los tendremos aquí. Carlos, se nos termina el tiempo. Yo sabía que no me iba a dar tiempo para hablar de tantas cosas. Tengo una lista impresionante de preguntas que se quedan en el aire. Si tú me lo permites, te comprometo para una segunda entrevista, porque yo sé que hay mucho que puedes decir, mucho que puedes enseñar, y yo me quedé con muchas dudas. Que bueno, afortunadamente ahorita fuera del aire nosotros nos vamos así como que lo vamos a exprimir, pero si tú estás de acuerdo, dejamos esto como parte 1 de la entrevista, ¿sí? Y si lo deseas, puedes, y te has sentido a gusto aquí en el programa, programamos la parte 2 de la entrevista. Pero antes de terminar así, ¿qué le falta a Carlos? Pues mira, cuando empecé a dar conferencias, mi montaña personal se abrió y pude compartirla. El hecho de compartir creció mucho hasta convertirse en toda una forma, y he dado 1300 pláticas, y eso hace muy rico tu propia vida, tu propio aprendizaje. Yo bajé las enseñanzas de la montaña, digamos, que aprendí a duros golpes, porque perdí a 10 de mis compañeros en mis escaladas. Sí, lo sé, y 3 veces casi te mueres, y sí, leímos por ahí, eso va a ser la parte de otra entrevista. ¿Dónde te puede localizar la gente? Porque de verdad a mí me costó mucho trabajo. Tuve casi, y literal, hablé a Islas Marías, a la persona que nos presentó, a ver si tenía el contacto. La gente que quiera tus conferencias, que quiera asistir a tus conferencias, que quiera que vayas tú a dar una conferencia a su empresa o a su escuela, ¿en dónde te pueden localizar? En la página, en www.carsolio.com.mx, o en nuestro correo de contacto, que es contacto@carsolio.com.mx. carsolio.com.mx. Desgraciadamente, híjole, Carlos, es que ya no sé, ni tengo muchas preguntas. Hay muchas frases. Tu filosofía me encanta, y quisiera que pudiera ser compartida hacia los demás. Eres un personaje muy misterioso, tienes una parte de misterio que no logro descifrar. Por ahí, esa pasión por el deporte extremo, por las cosas difíciles, por los retos, eso es muy loable y muy admirable. Y yo sé que todavía vas a hacer muchas cosas, que impulsas a microempresarios, que impulsas a inversores, que bueno, de verdad eres una caja de Pandora, o sea, eres un estuche de monderías, yo lo sé, y las experiencias, y bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes? ¿Qué le puedes decir a tu público para despedirnos, Carlos? Que la montaña más alta está dentro de ti. Esa es la frase principal de nuestra filosofía como empresa, y es mi frase principal. Eso quiere decir que lo más complejo, lo más difícil a vencer está dentro de ti. Y por otro lado, recuperar al explorador que todos llevamos dentro. Todos somos exploradores, no hay bebé que no sea explorador. El problema es que nuestra cultura aplasta al explorador. Lo peor que le puedes hacer a un bebé es criarlo en una alberca de pelotas, porque le matas las capacidades de desarrollo y toma de riesgos. Tú debes dejar caer a tu bebé de 2 escalones para que cuando llegue a la adolescencia no se caiga de toda la escalera. Entonces, nuestra cultura es al revés, nuestra cultura aplasta la innovación, nuestro sistema educativo destroza al rebelde, nuestro sistema autoritario en todo tipo de comunidades trata de imponer sus reglas,
sin un sentido práctico, sin un sentido de comunidad. Entonces yo lo que incito a la gente es a rebelarse, a no permitir, porque nuestro planeta ha llegado al borde del colapso ecológico y social, debido a pensar con ese espíritu de conquista. En la montaña, yo nunca uso la palabra conquista, es una palabra bélica. Ir a la montaña y verla como un enemigo, eso no. La montaña es un aliado para tu crecimiento, es una amiga, es un templo. Debes respetarla. A la montaña no debes de dejar nada ni llevarte nada. Es un espacio de crecimiento, así como cuidar las playas, como cuidar la mar. Y el mundo está llegando al borde en el que está por la filosofía de conquista, que es depredadora, que es destructiva, que está ligada al autoritarismo. Yo soy un libre pensador en el cual creo en la independencia de cada ser humano y una interrelación libertaria. Y cuando tratas de imponer, en todos lados hay reyesitos y autoridadcitas que buscan imponer sus reglas de una forma autoritaria. Esto no debemos permitirlo, porque en general esas reglas son dañinas. Lo que más nos debe guiar es un sentido común y un sentido de comunidad, de crecimiento, para que la especie sobreviva. Porque el planeta va a seguir, pero en algún momento podría seguir sin humanos.